medio siglo en nuestro país. Es un momento de complejidad de las relaciones de la sociedad cubana, en primer lugar consigo misma, de la sociedad con el Estado y con la política, con el mundo que nos rodea y con las ideas establecidas. A diferencia de momentos anteriores en que podíamos estar en una situación muy tensa y difícil a nivel nacional, pero las cosas estaban muy claras y nítidas, ahora no lo están. La realidad no lo están porque no usemos los espejuelos adecuados, no, es que no lo están. Es que hay un nivel de confusión de elementos que no están en nuestra cabeza, sino están en las relaciones sociales, en la manera de mirarnos a nosotros mismos y en las relaciones entre nosotros mismos. Nada es blanco y negro. Nada se resuelve en el blanco y negro, nada se resuelve en el estoy en contra, estoy a favor. Casi todo lo importante está entre en contra y a favor. Ni siquiera podemos decir que estamos dentro y afuera. Aquí hay especialistas en el tema de Internet. Internet termina con dentro y fuera. Ese espacio de afuera y el espacio de adentro dejaron de existir como espacios separados, incomunicados, distintos. No es posible discutir hacia adentro algo que no se discute hacia afuera y al revés. Yo creo que hay al menos 3 dimensiones del cambio. No voy a tener tiempo de hablar naturalmente mucho sobre ellas, que son fundamentales para poder entender el cambio en el proceso actual con los Estados Unidos. El primero es lo que estamos nosotros experimentando en los últimos años. El cambio en Cuba, la transición, la transformación. No me refiero solo a las políticas, me refiero a los cambios en la sociedad cubana, me refiero a los cambios en la manera de pensar en la cultura política del país. Me refiero a eso, a la naturaleza del consenso en ese nuevo contexto. 2, el cambio en las relaciones globales, en el cambio en el contexto internacional en el cual vivimos y del cual es imposible que nos separemos sin siquiera pensar en los Estados Unidos, lo que está pasando alrededor nuestro, en la importancia de lo que está pasando en esas relaciones exteriores nuestras, que hoy son más dinámicas que nunca antes. Y finalmente, el cambio en la matriz misma de las relaciones con los Estados Unidos, el cambio cualitativo de esa relación y en nuestra capacidad para pensarla con otro paradigma diferente, con otra mente diferente, con otro enfoque diferente, porque el mismo enfoque no nos va a servir para entender la dinámica compleja del momento actual. Se habla mucho cuando se lee sobre las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, se habla mucho de que esto es una cuestión geopolítica. ¿Qué quiere decir que es una cuestión geopolítica? ¿Qué implicaciones tiene esto de geopolítica? Yo creo que no siempre, cuando leemos sobre esto, nos encontramos que se sacan todas las derivaciones que esto tiene. Por lo menos, hay 3. La primera, que la ecuación de los intereses nacionales nuestros y del otro lado se hace más compleja. No son los de ellos y los de nosotros, sino del lado de ellos y del lado de nosotros hay una diversidad de intereses, no hay uno solo. B, lo que tiene mucho que ver con lo anterior, somos más que ellos, somos mucho más que ellos, como decía la canción. Hay otros actores que están involucrados, hay actores regionales, hay actores internacionales, y en cada uno de los dos lados hay múltiples actores, no hay uno solo. No es un canal mono, es un canal externo. Y finalmente, el cambio en el contenido de la matriz de la relación es tan dramático como para poder decir que hoy estamos de las 4 dimensiones que yo identifico en la relación entre Cuba y los Estados Unidos históricamente. De esas 4 dimensiones hay 3 en donde no nos estamos peleando sino cooperando. Una, sorprendentemente, en la estrategia militar. Cooperamos. Los
aparatos de seguridad y las Fuerzas Armadas de los dos lados cooperan, no están enfrentados. La diplomacia coopera más que nunca, por antonomasia, por definición, por excelencia. Y 3, las relaciones económicas, con todo y que el bloqueo sigue, los intereses económicos de ambos lados tienden a la cooperación, los gobiernos de ambos lados, las agencias económicas de ambos lados se sientan a hablar, y eso involucra a las instituciones culturales a que haya, o ahora mismo, una delegación de alto nivel del gobierno de los Estados Unidos en el ámbito de la cultura, en el sector de la cultura, y cooperamos también naturalmente en el ámbito de la ciencia. Y el otro ámbito de donde seguimos enfrentados, el enfrentamiento se ha hecho infinitamente más complicado, es el de la polaridad ideológica. La polaridad ideológica no es lo que era. Ahora es mucho más difícil de colocarse frente a ella, de insertarse eficazmente dentro de ella. Ellos no están del lado de allá, ellos vienen aquí, ellos se paran aquí en un teatro y ellos hablan aquí y nosotros lo transmitimos por la televisión. Y las cosas que dicen impactan de manera diversa y matizada en los distintos sectores de la sociedad cubana. Y eso no es posible reducirlo a blanco y negro, tampoco. El impacto de la visita de Obama, solamente la visita, el impacto ha sido realmente muy interesante. Creo que no lo hemos analizado en toda su dimensión. Creo que casi todo lo que ha salido lamentablemente por los medios de comunicación es bastante maniqueo, es bastante representativo de una vieja mentalidad. Una nueva mentalidad no desconoce las diferencias, solo que se acerca a ellas de otra manera. ¿No? Es la prueba perfecta de lo no suficientemente preparados que estamos para enfrentar esta nueva polaridad ideológica más matizada, más compleja. Les decía que en el terreno de la cultura se está produciendo, y la ciencia es parte de eso, bien visto, los medios de comunicación, la ciencia, la academia, son todo un gran sector que es el de la cultura. Bueno, se insiste en que estamos pasando de un enfrentamiento de un tipo a una guerra cultural. Yo confieso que nunca, si ahora hay una guerra cultural, yo creo que esa guerra cultural ha existido siempre. Yo no he conocido otro momento donde no haya existido. Y si en lo que le estamos llamando guerra cultural es la cuestión de la hegemonía y la contrahegemonía, eso se llama hegemonía y contrahegemonía y tiene una dimensión cultural. Y está pensado por los propios estudiosos, los clásicos del marxismo pensaron el problema y le otorgaron su contenido cultural como algo diferente de la dominación, la hegemonía. La hegemonía que construye consenso y donde la cultura, no solo la ideología, la cultura tiene un papel fundamental, es un eje central. Esto está pasando, este forcejeo hegemónico y contrahegemónico que tiene una dimensión cultural y que ha pasado a ser fundamental o central, esto está pasando entre los Estados Unidos y el país de América Latina que muy probablemente tiene mayor cantidad de ingredientes de la cultura norteamericana en su propia condición cultural. Como yo no soy una autoridad en la materia, voy a citar a Fernando Ortiz. 2 puntos. Cita: la vecindad de esta poderosa cultura es uno de los más activos factores de la cultura nuestra. Hablando de la de los Estados Unidos. No está hablando de África, ni de España, ni de los árabes, ni de los chinos. Está hablando de la cultura norteamericana. No nos ciegue, dice Ortiz, el resquemor que en nosotros ha sido latente por sus invariables egoísmos, por sus frecuentes torpezas, a veces por sus maldades y a menudo por sus desprecios. No es un problema de gratitud, sino de objetividad. Fernando Ortiz, 1949, Teatro del Edificio Barón. Aquí mismo. Ya eso lo sabía Fernando Ortiz.
Esa cultura que está presente en nosotros, que está presente en nuestra música bailable, está presente en nuestra danza, está presente en nuestra arquitectura, está presente en nuestra plástica, pero también está presente en la cultura popular, está presente en el béisbol, está presente en las religiones protestantes, está presente en nuestro concepto del espectáculo, en nuestra cultura de los medios de comunicación, la que heredamos, el periodismo, la televisión, nuestro gusto por el cine y muchas cosas más. La modernidad, el sentido del confort doméstico, nada de eso es ni africano, ni asiático, ni de las culturas autóctonas, perdón. Todo eso tiene que ver con la modernidad que llegó a este país, de los viajeros que iban a los Estados Unidos y de las viajeras también que escribieron sobre ese tema. Tú me paras cuando llegué a los 10 minutos. Ya. Pero bueno, más. Bueno, termino con esta frase. Esa cultura norteamericana que está en nosotros es una debilidad. Déjenme decirlo en términos de inmunología molecular, ya que Agustín está aquí. Eso no será un antígeno, no es un anticuerpo. Un anticuerpo está dentro de nosotros. No podemos sacarnos los anticuerpos, según tengo entendido. En lugar de pretender el condón ideológico, que no es posible ponerse condones con la ideología, y menos en este país, no sería conveniente que reconociéramos. Para eso tenemos que empezar a reconocer que tenemos los anticuerpos, porque si no los reconocemos, estamos como que medio avergonzados de tenerlos. Con eso no funcionamos mucho. Esos anticuerpos son nuestra fortaleza. Están en nosotros, son los que nos pueden precisamente defendernos. Es el sistema inmune que nos ayuda a defendernos de esas agresiones de otros gérmenes, que son los mismos gérmenes, solo que no están dentro de nosotros. Yo les quiero recordar, les quiero anunciar una cosa que no sé si ustedes saben, que el total de los intercambios habidos entre Cuba y los Estados Unidos en los últimos 4 años, el 41% son acuerdos culturales. Acuerdos culturales de la actitud del Ministerio de Cultura, no de la cultura en el sentido amplio del que yo estaba hablando. Y el año pasado, el año 2015, creció en el 28%, casi la tercera parte creció en relación con el año anterior. De manera que en ese terreno no solamente se está produciendo un avance, sino que nosotros estamos respondiendo. Existe un diálogo en curso en el terreno de la cultura y esto por supuesto tiene que ver con las respuestas nuestras. ¿Cuáles son los efectos de la normalización en nosotros? Me quedo para el momento de la réplica. Me falta eso, ¿no? Muchas gracias, Rafael. Agustín.